Hola, amantes del terror. Bienvenidos a El Sendero de los Susurros, tu rincón para las historias más espeluznantes y escalofriantes. Hoy nos adentraremos en el misterioso y aterrador mundo de la Ouija. La Ouija, un tablero que muchos consideran un simple juego, ha sido también una puerta a lo desconocido, una herramienta que ha generado experiencias sobrenaturales que hielan la sangre. En esta sesión, compartiremos historias verídicas de encuentros perturbadores, entidades oscuras y sucesos inexplicables que ocurrieron al jugar con la Ouija. Preparen sus nervios y apaguen las luces, porque lo que están a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. Estos relatos te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo espiritual y te dejarán con la piel de gallina. Así que, si estás listo para adentrarte en lo desconocido, acompáñanos en este viaje aterrador. Bienvenidos a Historias de Terror con la Ouija. ¡Comencemos! Cuando tenía 17 años, mi amigo Gregory fue atacado por algo sobrenatural justo frente a mí. Mis amigos y yo siempre hemos sentido una gran intriga por las tablas Ouija. Hacia el final de la secundaria pasamos varias noches durante unos cuantos meses apretujados alrededor de un flanchet. Tuvimos una variedad de experiencias usando la tabla Ouija, la mayoría de las cuales podrían describirse como levemente sobrenaturales o simplemente coincidencias viejas. Uno de los lugares que frecuentábamos era el garaje de la casa de la familia de Gregory. Como la mayoría de los garajes era oscuro, húmedo y desordenado. Gregory estaba intrigado por la tabla Ouija, al igual que todos nosotros, hasta que comenzó a apuntar a Gregory. A lo largo de diferentes sesiones, le hacíamos todo tipo de preguntas, como quién era, qué quería, cuántos dedos hay detrás de mi espalda, ese tipo de cosas. Aún no estábamos convencidos de que fuera legítimo. Hicimos que el espíritu nos dijera quién era y cuando le preguntamos qué quería, respondió, matar a Gregory. Gregory estaba comprensiblemente asustado, pero para mantener la compostura, perseveró. En una sesión posterior, le hicimos las mismas preguntas y la conversación evolucionó. Ahora un espíritu diferente había cambiado de opinión y había decidido que era el espíritu anterior y aún quería matar a Gregory. Esto, junto con varios eventos que Gregory había experimentado por sí mismo en las noches siguientes, lo había alejado de nuestras pequeñas sesiones. Sin embargo, nosotros todavía estábamos más que dispuestos a seguir experimentando y no estábamos satisfechos todavía. En la última noche que jugamos con la tabla Ouija, nos instalamos en el garaje de Gregory como solíamos hacer. Él nos dejó usar su garaje y estuvo presente, simplemente no quiso participar esa noche. Éramos Gregory, 2 chicas y yo. Apagamos las luces y colocamos la tabla, incluso encendimos una vela o dos para crear un buen efecto. Gregory y una chica se sentaron frente a la otra chica y a mí, estábamos todos abrigados porque era invierno y el garaje tenía una mala aislación. Los tres con nuestras manos sobre el flanchet apenas habíamos empezado cuando la manga del abrigo de Gregory se incendió. Recuerdo ver cómo movía su brazo tratando de sofocar la llama. Inmediatamente me levanté y encendí las luces. No pasó mucho tiempo para que Gregory apagara la llama. Rápidamente salimos del garaje y nos fuimos al sótano. Después de unos momentos de pánico y confusión, volvimos nuestra atención hacia Gregory. Se quitó el abrigo y juró que su brazo estaba bien, no había ni una sola marca en su piel. Entonces dirigimos nuestra atención hacia la manga recién chamuscada. La quemadura tenía el tamaño de un puño y penetraba profundamente a través de las capas, justo debajo de la capa interior de la tela. La parte más sorprendente era innegablemente la forma de un casco de cabra. Escondimos el abrigo durante varios días. Una vez que reunimos el valor,
Gregory y yo lo sacamos para desacreditar nuestra pequeña experiencia. Desafortunadamente, no fue lo que pensábamos. Había llamas abiertas en la habitación y él tenía un cigarrillo en la mano. Aplicamos directamente el cigarrillo a la otra manga del abrigo varias veces e intentamos con un encendedor para simular la misma llama. No importaba lo que intentáramos, no pudimos acercarnos a recrear la quemadura en forma de casco con el tiempo. Pensé que tal vez Gregory había decidido escenificar todo para alejarnos de la tabla Ouija. Ciertamente tenía motivos. Eso fue hace 10 años. Gregory y yo seguimos siendo grandes amigos. Ocasionalmente, me siento confiado de que puedo hacer que confiese y lo presiono sobre el tema. Han pasado 10 años y él sigue dando la misma respuesta, que amaba ese abrigo y que él estaba tan sorprendido y aterrorizado como nosotros. Personalmente, no creo que lo haya escenificado. Creo que experimentamos algo auténtico y mi perspectiva sobre la vida nunca ha sido la misma desde entonces. Mis amigos y yo estábamos en la escuela secundaria cuando encontramos un tablero de Ouija en Toys R Us. Decidimos probarlo para ver si realmente funcionaba. Éramos 3 en mi sótano, con el tablero en el suelo, y comenzamos haciendo las preguntas habituales que podrías ver en cualquier película de terror o programa de televisión paranormal. Comenzamos con el típico "hola" y esperamos a que el tablero comenzara a funcionar. El puntero comenzó a moverse lentamente y acusé a uno de mis amigos de empujarlo. Mis amigos ambos soltaron el puntero y sentí que se movía por sí solo con mis propias manos. No sé realmente cómo describir la sensación, pero era casi como si un imán lo estuviera arrastrando por debajo del tablero. Preguntamos cuántas personas había en la habitación con nosotros, y el tablero respondió, aunque solo éramos 3 en la habitación. Luego continuamos preguntando, ¿estás vivo? Y el puntero se arrastró lentamente hacia no. ¿Eres bueno?, preguntó mi amiga Joy, y el puntero regresó rápidamente al centro del tablero y luego se movió rápidamente y con fuerza hacia no. Recuerdo que en este punto el aire se sentía mucho más pesado y mi corazón comenzó a latir más rápido. Empecé a sentir esa respuesta de lucha o huida. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó mi amiga Susan con un tono profundo y serio. El puntero se movió hacia una letra, luego otra, y otra, comenzando a deletrear el nombre de un demonio que reconocí. Mientras estaba deletreando su nombre, jadeé y dije el nombre en voz alta. Al hacer esto, el puntero se detuvo en seco y un largo 1000 pies negro salió de debajo de mi cama, corrió hacia el tablero y salió de la habitación por debajo de la puerta. Mi amiga gritó y nos levantamos rápidamente y guardamos el tablero en su caja. No sabíamos qué hacer con el tablero porque habíamos escuchado que no hay una buena forma de deshacerse de él y quemarlo podría empeorar las cosas, así que lo guardamos en el fondo de mi garaje, que en ese momento era un edificio separado de mi casa. Esa noche no pensamos mucho más en lo que había sucedido, sin embargo, aún estábamos bastante asustados. Recuerdo que dormí con el rosario de mi abuela cerca de mi cama durante varias noches después de eso. Estoy lejos de ser religioso, es realmente gracioso cómo funcionan estas cosas. Al día siguiente, cuando me desperté, mi mamá me llamó afuera en pánico. Había un conejito bebé decapitado dejado a escasos centímetros de los escalones del porche delantero. Su cabeza estaba al lado de su cuerpo. Puedo decirte que esta fue la primera vez que algo así nos había pasado. En ese momento vivía cerca de una ciudad, así que los animales salvajes usualmente nunca rondaban por ahí. La semana siguiente, recuerdo enfermarme al punto de tener fiebre alta y no poder levantarme de la cama durante días. La enfermedad mejoró lentamente, pero duró semanas.
Sin embargo, mis amigos estaban bien. Parecía afectarme solo a mí a partir de entonces. No ocurrió mucho más después de eso, sin embargo, cada vez que mi perro bajaba las escaleras, comenzaba a temblar y a correr de un lado a otro. Si tenía algún invitado que se quedaba en el sótano, siempre reportaban sentirse inquietos, especialmente por el pasillo oscuro al fondo, y casi todos reportaron tener pesadillas cada vez que se quedaban en el sótano. Animales pequeños como peces, cangrejos ermitaños y hámsters que vivían en el sótano encontraron una muerte prematura. Eventualmente decidimos que era mejor no criar nada allí abajo. Lo extraño de todo esto es que nunca había sucedido hasta este punto. De hecho, debido a que era un sótano bonito y terminado, con buena cantidad de luz solar y ventilación, habíamos tenido animales viviendo allí durante más de 10 años sin problema alguno. Cuando era niño pequeño, una vez mi hermana pequeña durmió en el sótano y dijo que tuvo una pesadilla horrible. Cuando se despertó, la puerta del armario se abrió y había una anciana sentada allí, mirándola y señalándola con un dedo largo y retorcido. Aunque no dijo nada, aparentemente su expresión mostraba mucha emoción intensa. Pensar en lo que sucedió todavía asusta a toda mi familia hasta el día de hoy. Ahora que lo pienso, recuerdo que teníamos unos viejos walkie-talkies de finales de los 80 o principios de los 90, y un día los encendimos en el sótano y había una voz masculina enojada jurando y gritando durante mucho tiempo. Los gritos no estaban realmente dirigidos a nadie, eran solo frases vulgares y sin sentido. Tal vez la radio ampliamente estaba captando una llamada aleatoria de alguien. Sin embargo, duró tanto tiempo que no podía imaginar a alguien sentado allí jurando todo el día. Han pasado unos 10 años y ya no vivo en esa casa. Desde entonces no he tenido contacto con los nuevos propietarios de la casa y no sé si estas cosas todavía ocurren. Así que podrían haber sido todas coincidencias o eventos aislados, pero creo que sucedió tanto en poco tiempo que no puedo descartarlo así. Mi novia, ahora esposa, comenzó la universidad en 2000. Vivió en la residencia con su hermana durante un año. Sus dos mejores amigas también terminaron yendo a la misma universidad, así que pasábamos mucho tiempo juntos después de sus clases. Como yo había sido expulsado de la escuela por malas notas, pasaba todo mi tiempo libre allí cuando no estaba trabajando. El edificio de su residencia tenía un área común en el segundo y tercer piso, y cada área tenía varios juegos de mesa. Resulta que su piso también tenía un tablero de Ouija. Con toda la gracia e inteligencia de jóvenes de 17 y 18 años, decidimos sacarlo y usarlo. Yo estaba emocionado porque nunca había usado uno antes, pero al parecer mi novia ya lo había usado antes. Antes de la parte divertida, vale la pena señalar que esta era una universidad católica y su edificio de residencia también servía como escuela secundaria católica. Todavía viven monjas en el lugar y también hay un pequeño cementerio junto a la residencia donde algunas monjas están enterradas. No sé y no recuerdo quién comenzó a hacer preguntas, pero eventualmente recibimos una respuesta de alguien que decía ser una monja. No estoy seguro si realmente era una monja o no, tal vez era un demonio, no lo recuerdo, no podría recordar su nombre de hermana si mi vida dependiera de ello, así que perdónenme, ya que han pasado casi 20 años. Comenzamos a hacerle preguntas: ¿quién era? ¿Cómo falleció? El puntero comenzó a moverse de lado a lado después de esa pregunta, lo cual realmente nos asustó. Y si estaba enojada por algo, resulta que estaba enojada porque yo estaba allí. Preguntamos por qué estaba enojada y deletreó mi primer nombre. Esto realmente asustó a mi novia. Luego preguntamos si quería que me fuera y ella respondió con un sí.
Mi novia me abrazó casi llorando y terminamos la sesión. Después de eso, me fui del campus. Ahora, hay varias formas en las que uno podría interpretar esencialmente ser expulsado por un fantasma de una residencia universitaria. Personalmente, creo que la mejor solución posible es conducir de regreso a tu ciudad natal, que en ese momento estaba a unos 45 minutos para mí, ir al lugar de helados local emblemático, Magic Fountain, en Elizabeth, y luego pedir y devorar un banana split solo. Tal vez esta historia trata más sobre cómo conseguí helado en lugar del tablero de Ouija, pero aún así nunca volveré a tocar uno desde entonces. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.